Y una que me llamó mucho la atención fue pensar en que hay personas o hermanos que un color o lo anima o lo pone de mal genio. Entonces, es interesante ver cómo algo tan superficial que para algunos podríamos pensar como una vestimenta nos puede afectar. Obviamente en nuestro diario vivir podemos experimentar que tenemos que poner la vestimenta adecuada para cada situación. En algunos casos para nuestro trabajo, la seguridad industrial nos requiere tener cierto calzado, ropa de cierta calidad para que pueda resistir en caso de un accidente. Lo mismo las personas que trabajan en una oficina o en altos cargos tienen que estar bien presentados porque pues su puesto así lo requiere. En esta mañana vamos a reflexionar acerca de Éxodo 28, no sin antes orar a nuestro Señor para nosotros poner en manos de nuestro Dios este tiempo. Entonces los invito a que me acompañen en una oración, por favor. Dios, Padre y Señor nuestro, te damos gracias en esta mañana, Padre, por el tiempo que nos permite disfrutar de la confraternidad, Dios, de darte gracias, Dios, con nuestras familias, con nuestros amigos, Dios. Te damos gracias por todo lo que podemos disfrutar, Dios, en esta vida, Padre, gracias a tu bondad y poderlo compartir, Dios. Gracias por este tiempo, Señor, de reflexión bíblica. Esperamos que tu palabra, Dios, nos anime, toque nuestros corazones, Padre, que por las cosas de la vida a veces se ponen duros o se entristecen o se enojan o se molestan por algunas situaciones, Dios. Ayúdanos, permítenos buscar de ti cada día, en cada situación, Dios, y por eso ponemos este tiempo en tus manos. Dice en el nombre de tu Jesús que te hemos orado. Amén. Bueno, mis hermanos, ya habiendo orado y poniendo en manos de Dios este tiempo, me quiero presentar. Yo sé que muy posiblemente luego en Facebook o lo comparten por redes sociales y esperamos que la palabra de Dios llegue en cualquier momento, en cualquier lugar, a la persona indicada en el momento adecuado. Entonces quiero presentarme. Mi nombre es Misael Benavides, soy discípulo de la Iglesia de Cristo en Cali hace ya 12 años y bueno, la mayoría que veo aquí son hermanos y amigos de hace bastante tiempo. Y en esta mañana vamos a reflexionar acerca de las vestiduras sacerdotales que está en Éxodo capítulo 28. Entonces los animo a que vayan a la escritura para que miremos varios aspectos interesantes aquí para reflexionar y para tener en cuenta. En Éxodo capítulo 28 vamos a ver, quiero empezar por la primera y la última parte. ¿Sí? Dice aquí en el versículo 1. Bueno, vamos a empezar desde el versículo 2. Hazle a tu hermano Aarón vestiduras sagradas que le confieran honra e dignidad. Y detengámonos ahí un minuto en ese versículo 2. Vestiduras sagradas que nos confieran honra y dignidad al pueblo santo de Dios. Obviamente aquí está hablando de los sacerdotes que prestaban su servicio a Dios en el templo. Ahora, Dios nos provee de vestiduras adecuadas, inclusive en Génesis 3, capítulo 3, versículo 21, después de que el hombre desobedece a Dios. En el versículo 21 de Génesis, el Señor hizo ropa de pieles para el hombre y la mujer y los vistió para cubrir de ellos su pecado, su falta de confiar en el Señor. Y al finalizar el capítulo 28 de Éxodo, podemos ver desde el versículo 39 al 48, al 43, ¿sí? Donde Dios da instrucciones sobre la túnica, el turbante, y les exige, no solamente aquí, sino en todo el capítulo, que los haga de lino fino, ¿sí? El cinturón debe estar
recamado artísticamente. A los hijos de Aarón les harás túnicas, cinturones y mitras para conferirles honra y dignidad. Una vez que hayas vestido a tu hermano Aarón y a sus hijos, los ungirás para conferirles autoridad y consagrarlos como mis sacerdotes. Mis hermanos, en esta mañana, nosotros como hijos de Dios, habiendo recibido el Espíritu Santo en el bautizo, y quisiera recomendarles una predicación muy interesante que estuve la semana pasada compartiendo con mis hermanos de Bogotá, donde Jorge Sanabria hace una reflexión muy interesante acerca del bautizo y que el bautizo viene del cielo. Y la verdad me impresionó bastante porque recordé que la última vez, el 1 de noviembre, que tuve la oportunidad de compartir la reflexión bíblica, un hermano me llamó a decirme muy amorosamente que quizás yo me había equivocado en algo con respecto a lo que dije. Y la verdad, yo revisé el video nuevamente y cuando me veo, obviamente, varias situaciones allí donde yo, revisándonos nuevamente el accionar, cómo me movía, cómo me expresaba, y fue una predicación bastante intensa, ¿no? Y en esa ocasión estaba donde unos hermanos en Laureano Gómez, un salón comunal donde nos reciben, muy amablemente nos prestan el espacio, y habían varios hermanos ahí. Hoy estoy un poco más tranquilo, pero en esa ocasión había más hermanos, entonces fue más intenso, más personal, el tema de transmitir el mensaje, y yo a veces le pongo mucha fuerza, mucha pasión a la palabra, y no está de más, claro, estamos hablando del Espíritu Santo de Dios. Y cuando Jorge me recuerda, quisiera que ustedes vieran esa parte del video, si Julián me puede colaborar, para que ustedes sepan a qué me refiero, ¿sí? Si Julián pudiera poner algunos segundos ahí de esa parte. Nos enfocamos más en la pérdida como tal del ser querido y no en lo que nos consuela. Y escuché más comentarios de las historias, de cómo pasó, cómo se siente la persona por haber perdido a un ser querido. Y noté muy poco el tema del consuelo, ¿sí? Que era más que todo el enfoque que esta mañana le va a dar la reflexión bíblica a este tiempo, y les pido que por favor me acompañen en una oración para poner en manos de Dios. No tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Ahora, han habido hermanos ya. ¿Por qué? Porque nunca tuvieron a Cristo. ¿Sí? Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Hemos recibido un sello del Espíritu de Dios. Y a pesar de que las personas dejen el cristianismo, se alejen del cuerpo de Cristo, que es su iglesia, todavía tienen ese sello. Hay una escritura que habla de que el Espíritu se entristece. Eso está en Efesios capítulo. Bueno, gracias, Julián.
Sí, y ahí en una parte, cuando comienza el video, comienza la última parte, yo digo, nunca tuvieron a Cristo, en verdad nunca, tal vez nunca tuvieron a Cristo realmente. Lo que yo quería transmitir en esa ocasión, que quizás quedó un poco de vacío ahí, y quiero pedirle perdón a mis hermanos por si en algo los he ofendido o excluí a los hermanos que están apartados de la congregación y apartados de Dios. Eh, Quizás dentro de mis limitaciones humanas, y bueno, cuando uno está apasionadamente compartiendo la palabra de Dios, de pronto dice cosas y no es que queramos hacer una nueva doctrina, no, no se trata de eso. La doctrina es clara y la palabra lo dice, y es algo que realmente nuestra congregación he visto como la fortaleza y lo principal, que es la palabra de Dios, de nuestra congregación y de nuestros hermanos. Eh, Muy contento de recibir de cómo nuestro hermano Flavio Uribe nos comparte basado en la matemática, cómo a través del espíritu no se suma, sino se multiplica. ¿Sí? Como muchos hermanos de nuestra congregación escuchan predicaciones de nuestros hermanos en Bogotá, en Medellín y hasta fuera del país, hermanos que escuchan congregaciones de Boston, prédicas muy, muy animantes, y gracias a la nueva virtualidad, a la nueva normalidad, tuvimos la oportunidad de compartir y podemos compartir este video porque, como lo dije ese día, nosotros debemos esforzarnos es por predicar lo que dice la palabra de Dios. Y cuando dejo ese tema así como que realmente nunca fueron de Cristo, bueno, los hermanos, nuestros hermanos, incluyendo una hermana que yo tengo en sangre, recibió el Espíritu de Dios, se bautizó, pero poco tiempo después, digo poco porque estuvo como un año o algo así, ya no regresó más a la congregación. Ahora, nuestro anhelo es que ella vuelva, y ella y otros hermanos. Y lo que comparto y lo que me duele, porque a veces basado en la frustración cometemos errores, perdemos hermanos en el camino y nos duele como si perdiéramos un ser querido que fallece y se va. Y nos enfocamos, como lo dije en esa ocasión, mucho en la pérdida. Y, y eso es muy humano de nosotros. Entonces quería pedirles perdón, porque la verdad, hay hermanos que muy queridos que no han regresado y no sabemos cuándo vuelvan o si vuelvan o no. Yo anhelo que sea a través mío que algún hermano o hermana pueda arrepentirse, pedir perdón y volver a la congregación, a volver a reunirse y a buscar de Dios, porque la congregación acompaña, ayuda, y ese realmente quiero que sea mi enfoque y mi trabajo en esta mañana. Que Dios está interesado en revestirnos, así como lo menciono aquí en el Génesis 3 y en Éxodo 28, las vestiduras sacerdotales que a nosotros nos, nos deben revestir y debemos lucir ese ropaje que Dios nos ha proveído con dignidad, con decoro, ¿sí? Sí, porque obvio, uno no se pone un saco y una corbata para echar pala, ¿sí? Ni para trabajar la construcción. No, ahora no es que el trabajo de construcción sea malo, no, sino que uno se debe poner una ropa adecuada para eso. Y eso es lo que Dios nos provee a través de la escritura en esta mañana. Entonces, lo que yo quería era reconocer primero mi error, ¿sí? Y porque en algún momento pensé que no lo tenía. Y sí, nosotros como líderes cometemos errores. Nosotros como líderes tenemos que reconocer que hay momentos en nuestra vida que debemos reconocer que estamos mal y que cometemos errores, y muchas veces basados en nuestras frustraciones, porque no podemos hacer más de nuestra limitación humana. Y eso es fuerte, es pesado. Y entonces cuando yo leo aquí todo lo que Dios se esfuerza por vestirnos, por darnos honra y dignidad a través de las vestiduras, así como lo hace en Éxodo capítulo 28, yo digo, wow, Dios se toma y toma de lo mejor, ¿sí? Porque aquí podemos verlos. Y las vestiduras que menciona, en este caso, el efod, el pectoral y el manto,
lo manda a hacer Dios con los mejores materiales. Oro, piedras preciosas, lino fino. Hay una parte que habla de púrpura y carmesí, ¿sí? Usará púrpura, carmesí, escarlata y lino fino. ¡Wow! Esa vestimenta lo que hacía era diferenciar al pueblo santo de Dios, los sacerdotes, los que presentaban delante de Dios, algo diferente a todos los pueblos. Ahora, el enemigo hace una copia y es el imitador y hace una copia, obvio, mal hecha, totalmente desenfocada de lo que debiera ser un ritual para Dios. Lo que hace en ese tiempo es hacer rituales, el enemigo engañando a la creación de Dios. Inclusive hay rituales registrados en la antigüedad donde sacrificaban hasta personas, ¿sí? En este caso, el sacerdote, para poderse presentar, tenía que hacer sacrificios por sí mismo, y lo vamos a ver más adelante. Pero en 2 Corintios, por favor, tomen nota, 2 Corintios, capítulo 11, en el versículo 4, habla acerca de esto. Habla acerca de estos falsos profetas. Dice así, capítulo 11, versículo 14. Y no es de extrañar, ya que Satanás mismo se disfraza de ángel de luz. Aquí en el versículo anterior habla de los falsos apóstoles, obreros estafadores que se disfrazan de apóstoles de Cristo. Aquí en este capítulo 28 de Éxodo, yo pude notar de que habla algo que no encontré mucha información acerca del Urim y el Tumim. La traducción habla de luces y perfecciones, y algunos comentarios bíblicos hablan de que eran unos instrumentos que no se conocen muy bien, pero que eran para conocer cuál era la voluntad de Dios en aspectos específicos de Dios. Entonces, hoy encontramos a falsos maestros, falsos profetas, diciendo que pueden adivinar hasta el futuro de los discípulos, ¿sí? Y hablan de profecías, como si eso fuera lo que Dios quería transmitir. Y de hecho, si no encontramos información acerca de eso, es porque Dios quiere cuidarnos de esas prácticas. Bueno, entonces, conociendo de que el imitador quiere hacer una mala copia para que la creación de Dios se desvíe del camino verdadero, pues viene Jesús y nos hace una representación de esas vestiduras sacerdotales, prácticamente haciéndose él mismo, mostrándose como ese sacerdote perfecto. ¿Y qué hace ese sacerdote? ¿Sí? Vamos a Lucas, capítulo 15, en el versículo 5. Lucas 15, 5. ¿Y qué hace nuestro sumo sacerdote? Aquí habla de la oveja perdida, ¿sí? Y el efod es una representación en el Antiguo Testamento de lo que haría Jesús y de lo que hablaría Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque habla de los hombros y le exalta los hombros del sumo sacerdote. Aquí, en la parábola de la oveja perdida, en Lucas 15, 5, habla que cuando Jesús encuentra a la oveja, lleno de alegría, la carga sobre sus hombros. ¿Sí? Y es algo que realmente, un trabajo que se toma Dios, de mostrarnos a través de estas vestiduras sacerdotales, donde a nosotros como discípulos nos hace sacerdotes, sacerdocio santo. A nosotros también debemos hacer eso con nuestros hermanos. Él nos invita a echarnos sobre nuestros hombros a nuestros hermanos
y ayudarlos en su caminar, en nuestro caminar como discípulos. Es una representación bien interesante porque a veces no queremos echarnos encima las cargas ni compartir las cargas con nuestros hermanos, sino que simplemente queremos irnos y dejarlos. No, me aburren, me cansan, ¿sí? Me enojan, me molestan y quiero dejarlo. Eso es lo que humanamente haría y eso es lo que humanamente pienso a veces. ¿Y quién me fortalece? El contacto con la palabra de Dios, el contacto, hacer que ese espíritu crezca dentro de mí, ¿sí? Y lo que yo quería mencionar en la vez pasada, en la predicación del 1 de noviembre, era que si los hermanos se alejan y no quieren ayudarnos en estas cargas que tenemos como seres humanos, simplemente están perdiendo la salvación. Sí, la salvación se puede perder y es grave, es delicado y me duele cuando un hermano se va. Me duele cuando un hermano se aburre de querer cargar o ayudar con la carga del hermano y prefiere irse. Y muchos caen en pecado y las consecuencias son terribles. Jesús aquí en Lucas 5 pone como que es más importante, o sea, él deja las 99 ovejas obedientes como si la otra fuera más importante. No, es que es importante, no es más importante, porque obvio hay que cuidar las 99 que quedan dentro del rey. Pero él exalta mucho ese hermano que peca, que se aleja, que se vuelve rebelde. Y es por esos hermanos que debemos orar. ¿Sí? Volviendo a la escritura de Éxodo, en el capítulo 28, habla del pectoral, ¿sí? Y cómo el pectoral es una representación nuevamente de Jesús, donde él cubre ese corazón malo. Ese pectoral cubre, perdón, el pectoral cubre nuestro corazón malo, ¿sí? Pero Jesús nos lleva en su pecho y eso lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 21. Tomen nota y por favor convérselo en las charlas para que ojalá puedan leer todo el capítulo 21, donde, donde es Jesús el que entra a ese lugar donde habla también de piedras preciosas, ¿sí? Aquí en el versículo del 15 al 28 habla acerca del pectoral y cómo deben ser 12 piedras, una por cada uno de los 12 hijos de Israel. Nosotros, al aceptar a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, dice la Escritura que pasamos a ser hijos de Dios, o sea que prácticamente nos incluimos dentro de ese pueblo santo que menciona aquí como las 12 tribus. Entonces nosotros somos esas piedras preciosas que Jesús lleva en su pecho cuando está en la presencia de Dios. Lleva, y quiero resaltar esta parte que dice que cada una de las piedras llevará grabada como un sello el nombre de cada una de las 12 tribus. Ese sello debiera ser ese testimonio de parte de nosotros hacia Dios. Debemos dar testimonio porque es como un sello, es algo, una garantía. Ahora, esa garantía se puede perder por nuestra culpa, no porque Dios falle a su promesa. Y ahí es donde pueden haber malos entendidos. Pueden haber malos entendidos porque podemos pensar de que si somos salvos, siempre vamos a ser salvos. Y quizás ahí estoy mencionando un eslogan que utiliza alguna congregación hoy día, donde dice que son salvos, siempre salvos. Entonces, es algo que tenemos que tener en cuenta siempre, que el enemigo, el imitador, el enfoque del imitador es engañar al pueblo de Dios, porque los demás ya están engañados. Y los que salen del pueblo de Dios es porque salen por engaños, porque no quieren afrontar esas situaciones de dificultad dentro de la congregación, sino que simplemente se van y caen o llegan a otra congregación que les dicen o hacen lo que les gusta o lo que les agrada y no enfrentan su pecado.
Aquí en el capítulo 28 habla acerca sobre, perdón, en el versículo 30 del capítulo 28 habla del Urín y el Tumín, ¿sí? Que lo mencioné anteriormente. Y más adelante habla acerca del manto del efod, que lo menciona del versículo 33 en adelante. ¿Sí? Y esta es la parte más importante. Yo creo que esta es la parte que yo debo resaltar. Esta es la parte que para mi concepto, todo es importante en el capítulo 28, pero esta fue la que más me llamó la atención. ¿Por qué? Porque fue la que más me tocó. Porque yo no estoy haciendo lo que la escritura me llama, lo que la escritura me reta. No lo hago. Y en muchas ocasiones lo hago sin pensar, porque mi humanidad me lleva a eso. Dice aquí en otras vestiduras sacerdotales, en el versículo número 33, dice aquí, en torno al borde inferior del manto pondrás granadas de púrpura, carmesí y escarlata, alternándolos con campanillas de oro. Buscando en algunos comentarios bíblicos, las granadas son frutos del Espíritu y las campanillas podría ser la representación del testimonio del sacerdote. ¿Y por qué esto es tan importante? Dice aquí al finalizar el párrafo, en el versículo 35, al finalizar dice, para que el tintineo de las campanillas se oiga todo el tiempo, que Él esté ante el Señor en el lugar santo y así Él no muera. Es súper importante las granadas y las campanillas alternadas. ¿Por qué? Porque son fruto y testimonio. Granada y campanilla, alternándose. Granada y campanilla, dándole el entorno al borde inferior del manto. Y esto nos daba en ese momento del sacrificio, nos anunciaba de que el testimonio del sacerdote era de alguna manera bueno porque todavía sonaban las campanillas. Las campanillas dejaban de sonar, entonces el sacerdote podía morir en la presencia de Dios por su pecado, podía morir por su falta de testimonio o por el fruto que estaba dando. Ahora, nosotros nos damos cuenta de que hay hermanos y hermanas en la congregación que se enfocan en el fruto, pero no dan un buen testimonio. O se enfocan en el testimonio, pero no están dando fruto. Entonces, lo que dice aquí la escritura es que va acompañada una de la otra. Fruto y testimonio. Granada y campanilla. Este es el símbolo de una vida fructífera, mis hermanos. Y si yo me pongo a revisar mi vida, yo he fallado en alguna de estas en algún momento. Y es mi ánimo, es mi reto animarlos a ustedes, animarnos a nosotros, a que nos enfoquemos en eso, en el fruto y el testimonio. Yo debo reconocer, y nuestra congregación ha reconocido en algunos momentos que nos hemos equivocado. De hecho, tengo que mencionar una amiga que en algún momento, muy querida por la iglesia, todos han sido muy queridos, pero especialmente ella porque hija de una discípula, ella se quería bautizar, ella quería ser parte de la familia de Dios. Pero las preguntas insistentemente, ¿usted está segura que se quiere bautizar? Pero segura, usted ya calculó que todo le alcanzara, la construcción. Finalmente, esta mujer se llenó de rebeldía y decidió no bautizarse. ¿Sí? Y obvio, está viviendo hoy día el fruto de sus decisiones. Sus decisiones fueron malas, pues la consecuencia es mala. Si nuestras decisiones son buenas, pues nuestras consecuencias son buenas. Lo comparto muy seguido con las personas que tengo la oportunidad, que me dejan enseñarles la Biblia.
Entonces, por eso debemos ser un símbolo de vida fructífera nosotros los discípulos. Otro hermano hace años me compartió a mí la escritura, me invitó a la iglesia y su rebeldía lo hizo apartarse de la iglesia. Hoy día él cree y está firmemente convencido de que él solo puede agradar a Dios. Y la verdad hay muchos hermanos así. No, yo oro, yo no le hago daño a nadie, yo estoy bien delante de Dios porque sí, no soy tan malo. Entonces tratan, y perdón si de pronto ofendo al hermano, pero espero que él vea el video y se sienta retado a tratar de volver a la comunidad, porque nosotros somos seres de comunidad y crecemos en comunidad. En este caso, el sacerdote era la representación del pueblo delante de Dios y tenía que hacer sacrificios de sangre por sus pecados para poder presentar el sacrificio del pueblo ante Dios. Es importante que leamos una escritura que está en Gálatas. Por favor, vayan a la escritura. Gálatas, capítulo 5. Voy a buscar aquí. Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor. No. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Escuché algo por allí? Sí, se escucha bien, perdón. pero no se leyó el versículo. Perdón, Gálatas 5, 22. Gálatas 5, no Efesios 5. Sí, perdón, Gálatas 5, 22. Sí, me equivoqué aquí, un momentico. Gálatas 5, 22, correcto. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Mis hermanos, yo he fallado en muchas de estas, ¿sí? A veces mis limitaciones y mi frustración con respecto a algo que no puedo hacer o no alcanzo a hacer para mis hermanos, para rescatar a un hermano en rebeldía, me frustra demasiado y puedo caer en algo en contra del Espíritu, ¿sí? Puedo ser muy alegre, puedo dar mucho amor, puedo tener alguna paciencia y mucha amabilidad, algo de bondad, mucha fidelidad a Dios, humildad, bueno, no mucha, dominio propio, wow, lucho con esto, mis hermanos, tengo que confesarlo, ¿sí? Pero si yo recuerdo y estoy en compañía de mis hermanos, recordando esto de las campanillas para no morir delante del Señor, para que mis hermanos no mueran delante del Señor en el sacerdocio santo que nos ha llamado a ser, siendo símbolo de vida fructífera, para que no muramos. Mis hermanos, tenemos un reto grande como líderes, como hombres de fe, como mujeres de fe, que nos animan y nos acompañan en todo momento. ¿Mm? Volviendo a Éxodo en el capítulo 28, ya para terminar, habla en el versículo 36 al 38 sobre la corona. Y esta corona, lo que dice aquí en el versículo 36, dice en la segunda parte, consagrado al Señor, en mi versión, nueva versión internacional, ¿sí? Consagrado al Señor. Y esto realmente nos reta bastante. A mí me retó enormemente. Consagrado al Señor. Esta, nuevamente, es una representación de ese sacerdote que es nuestro Señor Jesús. Y para eso tenemos que ir a Hebreos capítulo 7.
Por favor, acompáñenme en la escritura. Hebreos capítulo 7 para ver cómo conecta eso 28:36 con esa corona que es Jesús, consagrado al Señor. Dice así: nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. El versículo 27 menciona, a diferencia de los otros sumos sacerdotes, él no tiene que ofrecer sacrificios día tras día, primero por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque él ofreció el sacrificio una vez, una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Mis hermanos, esto no me hace más que pensar de que Dios nos ha compartido a través de su Hijo Jesús ese cuerpo y esa sangre que es sacrificio perfecto ante la humanidad. Es para toda la humanidad, para que todos, incluyéndonos a nosotros, tomemos del cuerpo y la sangre de Cristo y digamos, este es mi Señor, este es el sumo sacerdote que necesitamos y Él me confirió a mí ese sacerdocio. Yo tengo que revestirme, Dios me ha revestido de su espíritu para que yo cambie, para que yo reconozca que estoy mal delante de Dios, no solamente un día, que fue el día que me bauticé, no, ahí empieza todo. Ahí comienza la nueva historia. Y algo que les recomiendo que vean es en la predicación de nuestro hermano la semana pasada. Ahí la encuentran en redes sociales en la Iglesia de Cristo Internacional de Bogotá, donde Jorge Sanabria nos muestra que el sumo sacerdote, el sacerdote el cual había citado a Jesús, no entendía que tenía que nacer de nuevo. Y él decía, pero ¿cómo es posible? Y Jesús le dice, si tú que eres maestro, que enseñas, no sabes eso, o sea, ¿qué se puede esperar de los demás, del común, por así decirlo, de un discípulo? Ahora nosotros lo entendemos, que ese sacerdocio, la palabra nos anima a que nosotros seamos ese sacerdocio santo, que podamos lucir esas vestiduras que Dios nos ha provisto con decoro, nosotros los líderes de la congregación. Y que hayan más líderes, que se levanten nuevos líderes, que no tengan miedo a ser juzgados por la sociedad, porque siempre van a ser, el enemigo va a tratar de engañar y de hacernos quedar mal a nosotros para poder el enemigo quedar bien. Entonces no vamos a hacer nada, nos vamos a quedar callados, nos vamos a intimidar simplemente porque el enemigo nos quiere engañar y quiere mentir y levantar falso testimonio contra nosotros. No, no, tenemos que ser valientes. Y para reflexionar acerca de esa cena del Señor, ahí mismo, en el capítulo 7 de Hebreos, en el versículo 25, el versículo 25. Por eso, también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por nosotros. La versión dice por ellos, pero es por nosotros. Jesús intercede por nosotros y por eso nosotros tomamos la cena. Es por eso que en este momento nosotros reflexionamos acerca de nuestro pecado, reflexionamos acerca de nuestras fallas, reflexionamos acerca de nuestra necesidad de Dios, de nuestra necesidad de estar en comunión con Jesús, de recordarlo siempre y de hacer que su espíritu crezca en nosotros cada día. Y por eso los invito, mis hermanos, que oremos juntos, no solamente por nuestras vidas, sino por las vidas espirituales de nuestros hermanos que se han perdido, de las personas que vienen detrás de nosotros, buscando esa comunión con Dios, esa necesidad de ese Dios que nos protege, que nos cuida, que nos provee a nosotros de esa vestidura que es con la única que nos podemos presentar delante de Dios, porque es ese sello que garantiza que es de parte de Dios, que ese espíritu es de parte de Dios. Y no seamos como
como esos incrédulos, no seamos como ese sacerdocio que no daba honra y no daba gloria al Señor, sino que se escondía o citaba a Jesús a escondidas para que nadie se daba cuenta. Oremos, mis hermanos, y pongamos delante de Dios este tiempo de la cena del Señor. Dios, Padre y Señor nuestro, te damos gracias, Dios, por ese sacerdote que es nuestro Señor Jesús, que se ha presentado delante de ti, Señor, puro y santo, sin mancha, irreprochable, Dios, y que nos ha dado esa gran comisión a través de Mateo 28, Padre, donde Él nos llama a nosotros a ser discípulos, Padre, a hacer ese sacerdocio santo, Padre, en esta tierra. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no somos nada, Dios. Ayúdanos, permítenos, Dios, fortalecer nuestro espíritu cada día a través de tu palabra, a través de la oración, a través de la confraternidad, Dios, con nuestros hermanos. Y que seas tú, Padre, cada mañana animándonos, Padre, con un nuevo día, Señor, con esa nueva oportunidad que nos das de acercarnos a ti. Hoy recibimos el pan y el fruto de la vid, Dios, como el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros los que hemos creído, nosotros, tus hijos, Padre. Te damos gracias, Dios, y ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.